Como no podría ser de otra manera, la inteligencia artificial también está salpicando la suplantación de identidad en los podcasts. Pero, por suerte, iniciativas como la que traigo hoy puede ayudarnos en este sentido, tanto a los que estamos a un lado como a los que estáis al otro lado del micrófono. Dejadme que ponga la intro y os hable de una nueva medida llevada a cabo por Spotify para dentro de... para allá mismo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola, desde EOB Productora. Comienza un nuevo día y aquí os traigo un nuevo episodio desde el otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y realizo estos capítulos desde los micrófonos de EOB Productora, donde os traigo todo lo que me atrae, me inquieta o me inspira del podcasting que me rodea. Noticias, eventos, herramientas, aplicaciones, consejos, experiencias personales, de todo. No sé si os habrá pasado a vosotros y vosotras que os hayáis cruzado con algún anuncio, seguro que sí, anuncio por no decir estafa, que circula por la red y que se apropia de la imagen o de la voz o de ambas de una persona pública o reconocida para llamar vuestra atención y de paso conseguir llevaros a un terreno un poco peliagudo, podríamos decir, que si no estáis atentos o atentas, pues puede acabar muy mal. Claro, esto con banners, con anuncios de YouTube, con emails, bueno, pues es peligroso, no digo que no, pero cada vez es más fácil de detectar, de identificar. Y claro, esto porque llevamos ya muchos años con tácticas así. No lo de utilizar famosos, me refiero al hecho de la propia estafa, ¿no? O del propio engaño. Lo de utilizar a personas reconocidas o famosas es más o menos actual, entre comillas, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué pasa si metemos en esta ecuación el poder que tiene el podcast para conectar con la audiencia? Y si adaptamos el peso que tienen estas personas, la confianza que genera un podcast, la confianza que generan estas personas y sobre todo el alcance que pueden obtener gracias a su imagen, a las comunidades que tienen y claro, todo esto lo usamos para un uso fraudulento, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que la cosa acabe muy mal. No sé si habréis visto u oído, yo al menos me he encontrado ya con 2 o 3 canales en YouTube que lo hacen, y es que ofrecen supuestos podcasts con contenido parecido a los podcasts originales, pero regenerados a través de la voz y la imagen de una persona gancho, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba hace poquito con Sune y con Margot hace días, que me he cruzado con una imitación del podcast de Marian Rojas Estapé, y claro, utilizando ya no solamente su posición mediática, que la tiene, sino además sus propios contenidos relacionados, en este caso, con la psicología, todo ello para recrear una especie de canal alternativo, ¿no? De canal secundario, y esto es muy peligroso. Ya no solamente por el hecho de la clonación, que manda narices, ¿no? Que utilicen su voz, su imagen y todo su contenido, sino por el uso que puede hacer de todo esto. Porque claro, es mucho contenido el que ofrece, contenido que mal usado puede llevar a muchas personas a terrenos muy peligrosos y esto hay que ponerle remedio. Por suerte, hay plataformas que ya se están poniendo las pilas en este sentido, como la sueca Spotify, que ha anunciado hace unos días, a través de su sala de prensa digital, que está comenzando a desplegar una nueva funcionalidad para analizar, etiquetar y eliminar contenidos generados por inteligencia artificial que suplanten a otras personas. Aquí no hablan de que no usemos la inteligencia artificial, sino que no la usemos para el mal. Dejadme que abra el enlace a esta sala de prensa virtual, bueno, los enlaces porque hay 2, luego os hablaré de otro relacionado con todo esto para leeros qué nos cuentan sobre esta novedad. Está fechado la nota de prensa del pasado 19 de mayo del 2026 y la herramienta se llama Verificado por Spotify, construyendo una experiencia de podcast más confiable para creadores y oyentes. El podcasting sigue evolucionando, al igual que lo hace Spotify, mientras desarrollamos el futuro, construyendo una experiencia de podcast más confiable para creadores y oyentes. El podcasting sigue evolucionando, al igual que Spotify. Mientras desarrollamos el futuro, hay algo que es constante. Este es un medio basado en la conexión. ¡Uy, qué bonito, qué bonito!
Spotify, de verdad, cuando os ponéis poetas. Se basa en la química entre los presentadores, en la relación entre los creadores y los fans que regresan semana tras semana, y en el diálogo sobre las ideas, claro. A medida que la creación se vuelve más accesible, la necesidad de claridad y confianza cobra aún mayor peso. Hoy presentamos nuevas formas de proteger mejor a los creadores y ofrecer a los oyentes información más clara sobre quienes escuchan realmente en Spotify. Ampliando la verificación de Spotify para podcast. Y es que esto viene a raíz de que han lanzado esta misma herramienta, bueno, recientemente yo diría que la presentaron el mismo día, por lo que he visto en la nota de prensa, porque también estaba fechada el mismo día 19 de mayo. Basándonos en nuestro trabajo reciente en el ámbito musical, de esto de lo que os hablaba hace 30 segundos, presentamos las insignias de Verificado por Spotify para podcast, con el fin de ayudar a autentificar la identidad y la imagen de los creadores a gran escala. Esta insignia aparecerá como verificado por Spotify junto a un icono de marca de verificación verde claro. Identificará un programa como la presencia oficial de un creador, editor o marca y aparecerá en las páginas de los programas y en las búsquedas. Nos indica que el programa ha sido revisado según los estándares de autenticidad y confianza de Spotify, lo que ayudará a los oyentes a saber a quiénes escuchan y al mismo tiempo ofrecerá a los creadores una forma clara y creíble de establecer su identidad en nuestra plataforma. Comenzarás a ver la nueva insignia en programas seleccionados a partir de hoy y su implementación continuará durante los próximos meses. A medida que ampliemos la cobertura, los requisitos se centrarán en programas que podemos autentificar con seguridad basándonos en una combinación de 3 puntos. Actividad de los oyentes, con una participación constante de la audiencia a lo largo del tiempo, cumplir con las políticas de la plataforma Spotify garantizando que el contenido cumpla con nuestras normas, autenticidad de la audiencia verificada, incluyendo medidas de protección contra oyentes fraudulentos o controlados por bots. Claro, en esto no había caído, porque al igual que se puede falsificar, por así decirlo, la creación de contenido, se puede falsificar la propia audiencia y la valoración de estos podcasts. Entonces hay que tener cuidado en los dos sentidos. El concepto de autenticidad en el podcasting es complejo y evoluciona rápidamente y seguiremos desarrollando nuestro enfoque con el tiempo. Bueno, aquí yo matizo una cosa. El concepto de autenticidad, es que entre autentificación y autenticidad, madre mía, llevo un guión que... El concepto de autenticidad en el podcast es el mismo que antes. Esto yo lo digo, lo que ha evolucionado son las tácticas de suplantación de identidad gracias a la inteligencia artificial. Pero precisamente es o era muy fácil demostrar nuestra identidad a lo largo de cada uno de nuestros episodios con los podcasts y conectar con nuestra comunidad. Para podcast de toda la vida es algo sencillo, ¿no? Claro, para podcasts más masivos que se hacen con producciones, que se automatiza todo el trabajo, con el flujo de trabajo, bueno, esto ya es más complicado, ¿no? Y sobre todo más fácil de no interactuar con tu audiencia o con tu comunidad. Pero bueno, realmente para un podcast, ya digo, clásico de toda la vida, hacer ver a tu comunidad que eres tú el que está ahí al otro lado, creo que es sencillo, pero bueno, sigo. Reforzando nuestras políticas de suplantación de identidad en la era de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial facilitan más que nunca la creación, el descubrimiento y la interacción con el contenido de podcast. En su mejor versión, la inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades creativas y ayudar a los oyentes a descubrir podcasts de manera más personalizada, pero también puede usarse indebidamente. Por ejemplo, para tergiversar voces o confundir a los oyentes. ¿Veis? A esto me refería antes, que la inteligencia artificial mal usada... Nuestras políticas siempre han prohibido la suplantación de identidad no autorizada. Mira, aquí hay que darles un mini punto a Spotify, bueno, 2, por lo que acaban de lanzar ahora y porque en su día fue de las primeras, y no sé si diría incluso la primera plataforma en implantar lo del código de autentificación a la hora de enviar un podcast a su plataforma allá por 2017 o 2018, mediante feed. Antes, yo creo que todas aceptaban todo tipo de feeds, aunque tú no fueras el dueño. Tú simplemente lo querías dar de alta. Ah, sí, dame el feed. Sí, ya está dado de alta. Y la plataforma publicaba el podcast, se lo diera a quien lo diera. Y Spotify en ese sentido empezó a... No, te voy a enviar un código a este email y me lo devuelves. Luego ya vino Google Podcast, YouTube, bueno, en fin. Hoy reafirmamos esta política en el contexto de la inteligencia artificial.
Spotify eliminará los podcasts y el contenido que suplanten la imagen de otro creador o presentador sin permiso, ya sea mediante clonación de voz con inteligencia artificial o cualquier otro método. Puedes leer más sobre estas protecciones para creadores aquí. Y este es el segundo enlace del que quería hablaros y que voy a leer ahora porque creo que, que es algo cortito que viene justo muy bien para antes de continuar. Y creo que merece la pena que los conozcamos, porque aunque sea solamente para poner, digamos, pie en pared, pensando en todos aquellos que estén dándole una vuelta a esto de aprovecharse del podcasting y de sus creadores con la inteligencia artificial, creo que nos tenemos que poner firmes y si Spotify nos ayuda, pues hombre, vamos a darles voz para ver qué le puede ocurrir cuando alguien cree contenido de podcast que suplanta la imagen o la voz de otro creador. Nos dicen, Spotify eliminará el contenido de podcast que suplante la imagen de otro creador o presentador sin su permiso, ya sea mediante clonación con inteligencia artificial o con cualquier otro método. A los efectos de esta política, los términos suplantar la identidad y clonar significan crear un programa, episodio u otro contenido que utilice una réplica de la imagen de otro creador sin el permiso de este último. Esto se aplica a las reclamaciones que recibamos con respecto a programas y otros contenidos que imitan la imagen de un creador real, incluyendo voz, imagen y otras características identificativas sin su permiso, independientemente de si alguien lo sube, se hace pasar por el creador o se presenta como una versión de inteligencia artificial del mismo. O sea que en el momento que detecten algo relacionado con la inteligencia artificial y el propio creador no lo haya autentificado, adiós, podcast. O bien si se trata de programas que no incluyen el nombre del creador suplantado en los metadatos o créditos, pero cuyos elementos de semejanza son claramente reconocibles como la imagen exacta de otro creador, sin el permiso de este último. Y ojo que yo aquí he escuchado podcasts que, solamente por hacer la gracieta, solamente porque lo podemos hacer, vamos a clonar esto. He encontrado muchos y algunos incluso lo incluyen en sus intros y en sus despedidas y esto a la larga, pues como lo de utilizar música sin permisos, a la larga, pues es que te va a traer problemas. Pero existen algunas excepciones a esta política, como ciertas formas de parodia. Ojo a esto, ¿eh? Si alguien está suplantando tu identidad en Spotify sin tu autorización, presenta una reclamación a través de nuestro formulario legal. Selecciona suplantación de identidad como tipo de informe y podcast en la sección ¿Qué tipo de contenido denuncias? Además de nuestros canales de denuncia existentes, para el uso no autorizado de la voz o la identidad de un creador, este es un paso más en un esfuerzo mayor para garantizar que los creadores mantengan el control y que los fans puedan interactuar con contenido que saben que es real y confiable. Continuaremos reforzando estas medidas de seguridad con el tiempo. Bueno, al menos es un gran paso. Y siguen pensando en el futuro desde Spotify, ya que los creadores y los oyentes son el centro de todo lo que hacen y el podcasting funciona gracias a la confianza que existe entre ellos. Y proteger esa confianza es fundamental a medida que el formato crece. Estas actualizaciones son solamente el primer paso de una serie de medidas que estamos implementando para fomentar un ecosistema de podcast más confiable para creadores, socios y oyentes. Seguiremos, lo de socios será suscriptores, más que creadores, socios. ¿Qué socios? Los socios, los que han puesto rondas de inversión. Bueno, seguiremos avanzando y compartiremos las novedades a medida que avancemos. Pues oye, a mí me parece una muy buena idea. Hay que felicitar a Spotify por este tipo de medidas y ojalá otras plataformas como YouTube, Twitter, Facebook o Instagram, por no decir muchas otras, porque por ejemplo estas que he dicho están plagadísimas de este tipo de contenidos y de anuncios, que es todavía peor, porque claro, si tú pagas para colar contenidos clonados para usos maliciosos, la plataforma se está beneficiando de ello. Entonces es compinche, por así decirlo. Pero bueno, es hora de que se empiece a frenar todo esto. Frenar no, qué narices. Es hora de que se empiece a eliminar a estos creadores, a sus contenidos, y que yo entiendo que es difícil, oye, que no digo que sea fácil, pero digo yo que en algún momento habrá que empezar a hacerlo. Y si empiezan por los podcasts, aunque bueno, Spotify lo ha hecho con la música y los podcasts, pues oye, mejor que mejor. Ojalá, y ya digo, todas las plataformas lo hagan con todos sus contenidos, porque ahora más que nunca creo que estamos viviendo, pues una explosión de contenido generado por la inteligencia artificial, pero que se le va a empezar a poner freno o coto para que esto no se vaya de madre, si es que no se ha ido de madre ya.
pero bueno, cada vez es más fácil detectar, o al menos yo lo veo así, aunque hay contenidos que es difícil, pero por otro lado también es más fácil detectar estos intentos de timos y saber cuándo, esto me suena a mí, esto lo ves así. Cuando ya empiezas a sospechar, dices, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, recordad que, como siempre, toda la información que os he traído hoy, en este caso sobre estas dos medidas que han presentado desde Spotify, estos dos enlaces, los voy a dejar tanto en las notas del episodio y en la web del propio proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. En esta web encontraréis todos los capítulos anteriores ordenados por fecha, los enlaces al canal de Telegram o al canal de WhatsApp para que podáis estar al tanto de todo lo relacionado con este podcast, así como el acceso a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, y por si esto fuera poco, todas las formas para apoyar este proyecto de Metapodcast Diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.